Hoy prepararemos pan de arequipe. El pan de arequipe es un pan dulce muy enriquecido. Se caracteriza por su relleno de dulce de leche. Es un postre tradicional en Venezuela, Colombia y diferentes otros países latinoamericanos. Existen diferentes formas, tamaños y variaciones. El pan de arequipe no tiene un origen único, sino que es el resultado de la fusión de dos tradiciones culinarias. El del pan dulce, introducido en América Latina por los españoles, y la del arequipe o dulce de leche, tiene raíces en Indonesia y llegó a la región a través de las Filipinas. Comenzamos con la elaboración de la esponja. En un bol colocamos un poco de agua, la levadura, 2 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de harina. Mezclamos hasta disolver e integrar todos los ingredientes. Tapamos y dejamos reposar por 25 a 30 minutos. El método de la esponja en panadería es una técnica de prefermento que consiste en mezclar una parte de agua, una parte de harina, la levadura y en este caso, como el pan es dulce, agregamos azúcar para que fermente antes de integrarla a la masa final. Este proceso mejora la estructura, el sabor y la textura de los panes. Continuamos con la preparación de la masa. En un bowl agregaremos el agua restante de la receta. Sal. Esencia de vainilla, huevo, miel, color alimentario amarillo. Este es opcional. Servirá para darle un color bonito a la masa. Mezclamos y agregamos azúcar. Seguimos mezclando hasta diluir. Agregamos la esponja y mezclamos hasta incorporar. Agregamos la harina. Esta debe ser harina panadera o harina de fuerza, con un 14% de proteínas.
En caso de usar una harina con menos proteínas, debemos reducir la cantidad de agua de la receta. Colocamos leche en polvo, mezclamos hasta que se humedezca toda la harina. Espolvoreamos un poco de harina en la mesa de trabajo. Colocamos la mezcla para comenzar a amasar. La masa al inicio se tornará pegajosa, pero a medida que amasaremos irá tomando cuerpo. No será necesario agregar más cantidad de harina. Amasaremos por 20 minutos como les muestro. Si hace mucho calor podemos amasar por 10 minutos y dejarla reposar en la nevera. Luego continuaremos amasando por 10 minutos más. Agregamos una parte de la mantequilla como les muestro. Amasamos hasta integrar. Cuando veamos que no queda ningún residuo de mantequilla, estiramos y agregamos la segunda parte. Repitiendo el mismo procedimiento hasta obtener una masa lisa. Volvemos para darle tensión a la masa.
Controlamos la red glutínica estirando la masa poco a poco. Si vemos que aún se rompe, continuamos elaborándola con pliegues. Controlamos nuevamente el gluten. Aún se rompe, pero le falta poco. La dejaremos reposar por unos 20 minutos. Controlamos nuevamente la red glutínica y vemos que con el reposo se terminó de formar. Agregamos un poco de mantequilla sobre la mesa de trabajo. Colocamos la masa con el lado rugoso hacia arriba y elaboramos un rectángulo ayudándonos con un rodillo. El rectángulo debe medir 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. Marcaremos una división en el rectángulo de 3 partes de 10 centímetros cada una. En el centro agregaremos el relleno. Para ser más preciso, lo colocaremos en una manga pastelera. El arequipe debe ser pastelero, ya que a la hora del horneado debe resistir el calor para que no se salga del pan. Haremos listas de 4 centímetros y medio. Medimos y trazamos líneas imaginarias.
Cortamos con un cortapizza o un cuchillo bien afilado. Mi recomendación es no cortar muy al ras del relleno, porque a la hora de cerrar el pan tiende a salirse del dulce de leche. Luego procedemos a cerrar como les muestro. Lo colocamos en una bandeja con papel de horno o engrasada. Lo cubrimos y lo dejamos reposar hasta que crezca 3/4 partes de su tamaño. No lo debemos dejar doblar, ya que terminará de crecer en el horno. ¿Cómo saber si el pan está en su punto para hornear? Hundimos la masa con el dedo y si regresa quiere decir que ya está listo para hornear. En este punto encenderemos el horno y dejaremos precalentar a 170 grados con temperatura arriba y abajo. Para barnizar el pan haremos una mezcla de huevo, azúcar, sal, vainilla y un poco de agua. Mezclamos y barnizamos por primera vez. Dejamos secar y antes de llevar al horno pintamos nuevamente.
Hornearemos por 35 a 40 minutos más o menos. Espero les haya gustado la receta de hoy, atrévanse a prepararla. No olviden de suscribirse, de comentar y compartir. Chao, chao, hasta la próxima.